Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Primer día de primavera. Aleluya. Vamos a orar, Padre, gracias por un nuevo día de vida, por una nueva oportunidad de estar en tu casa. Vamos a estudiar tu palabra, que al hacerlo el Espíritu Santo nos abra las Escrituras para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche, salude al que está cerca de usted. Un saludo de primavera. Con una sonrisa de oreja a oreja. Porque estamos en la casa del Señor. Porque el Señor está aquí en medio nuestro. Gloria a Dios. Amén. Estamos comenzando lo que se conoce como la Semana Mayor. Primer domingo y el último domingo, Resurrección. Así que hoy vamos a hablar de la entrada triunfal. Les invito a que busquen el Evangelio de Lucas y ténganlo abierto en el capítulo 18 y 19. Lucas, capítulo 18, capítulo 19, y vamos a estar tomando la escritura para el día de hoy. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Sería su última Pascua para el Señor Jesucristo. La Pascua era una de las tres fiestas principales que Dios había establecido en Israel. Todo varón estaba obligado a ir 3 veces al año al lugar donde estuviera el santuario para presentarse delante de Dios. Naturalmente iban todas las familias y los que vivían más lejos, como he explicado últimamente, tenían que salir primero. Los demás se le iban agregando. Para el Señor sería su última Pascua. La agonía de Getsemaní ya la estaba sintiendo. Por eso no salió enseguida. Y sus hermanos, que no habían creído en él, le dijeron que si no iba a ir a esa Pascua, porque si quería que lo conocieran, tenía que ir. Él le dijo que no iba a ir. Pero luego salió también para ir a la Pascua a Jerusalén. El plan de Dios para redimir a Israel y dar validez a cada sacrificio de animales, desde el primer sacrificio en el Edén. Ahí en la hoja dominical hay un escrito muy bonito acerca de esto. El primer sacrificio se hizo en el huerto del Edén y lo hizo Dios para cubrir a Adán y Eva. Tenían que llevarse a cabo por el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. Y cada sacrificio que fue hecho desde el primer sacrificio, repito, en el huerto del Edén, hasta el último en lo que fue el antiguo pacto, eran como cheques en blanco, sin fondo, hasta que el Cordero de Dios le diera validez a cada uno de sus sacrificios con su propio sacrificio, con su propia sangre. ¿Lo entendió o no lo entendió? Era necesario que Él viniera y era necesario que Él fuera a la cruz. Era necesario que Él se sacrificara para llevar el pecado no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Ahí estamos incluidos nosotros. Nuestros pecados, nuestras maldades, todo fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Él sabía lo que le esperaba. No era tanto el dolor de los latigazos, no era tanto los clavos con los que iba a ser clavado en la cruz.
era la carga del pecado que iba a ser puesta sobre él, siendo él inocente y no habiendo nunca conocido pecado. Así que antes de salir rumbo a Jerusalén para la última Pascua, ya él comenzó a sentir la agonía que iba a sentir en el huerto de Getsemaní, pero salió para Jerusalén. Iba a cumplir la voluntad del Padre. Aleluya. El camino de Galilea a Jerusalén era largo, de 3 a 4 días. No pasaban a través de Samaria para no contaminarse. Se iban al otro lado del Jordán, por la provincia de Perea en aquel entonces. Y cuando estaban frente a Jericó, entonces iban subiendo, ya que Jericó y el Jordán están más bajo que el nivel del mar. Mientras caminaban, el Señor Jesucristo aprovechaba para enseñar, para bendecir a los niños, para sanar, para salvar. Nuestro Señor nunca perdió tiempo. Desde el momento que comenzó su ministerio, nunca perdió tiempo para hacer bien a las almas necesitadas. Y regocíjate hasta el día de hoy en la persona del Espíritu Santo. Él sigue haciendo bienes, bendiciendo, salvando, sanando. ¿Sí? ¿Te da gozo eso o no te da gozo? Amén. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 18 de Lucas, porque ya cuando suben a Jericó, pasan el Jordán, llegan a Jericó, y a la entrada de la ciudad había un ciego, el ciego Bartimeo. Capítulo 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callasen, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, hermano, solamente en este pasaje tenemos un filón. Lo que es la fe, la necesidad de un hombre ciego que necesitaba un toque en sus ojos para recibir la vista. Trataron de desanimarlo, pero su fe no decayó. Él siguió gritando: tú quieres recibir de parte de Dios, no dejes que nadie limite tu fe. Tienes que creer al Señor. Tú eres quien necesita. Agárrate de sus promesas. Aleluya. Le decían: cállate. Y él gritaba más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Cómo que qué quieres que me haga? Que me des la vista. Aleluya. Hay una partecita aquí que Lucas omite, pero que Marcos dice, y a mí me gusta mucho, hermano. Marcos dice en el capítulo 10 que él, tomando su capa, la tiró para ir al llamado del Señor. Aquella capa le estorbaba. La capa para una persona era muy importante en los días de Jesús, porque con una capa se tapaban del frío, se tapaban de la lluvia. Si tenían que dormir a la intemperie, se abrigaban con la capa. Ahora, imagínese usted la capa de un mendigo. Tiene que haber sido posiblemente harapos. Seguramente estaba apestosa, pero para él
era un tesoro. ¿Entiende? Así que cuando le dicen, ten fe, Él te llama, dice Marcos, Él tira la capa, tira lo que le estorbaba, para no enredarse con ella. Pierde la capa, pero va a buscar lo más importante. No te importe lo que tú tienes que dejar por seguir a Cristo. Seguirlo a Él vale la pena que dejemos lo que tengamos que dejar, porque por mucho que dejemos va a ser mucho más lo que vamos a ganar. Sí, vamos al Señor para seguirlo. Aleluya. Amén. Señor, que reciba la vista. Versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. Así que mientras el Señor caminaba de Galilea a Jerusalén, no perdió el tiempo. Si usted sigue, hermano, la secuencia, usted va a encontrar cómo en el camino los padres le llevaron los hijos para que Él los bendijera, Él los bendijo, etcétera, etcétera. Y lo último que hizo cuando ya subía a Jerusalén era dejarles una parábola. Pero antes de eso, después de darle la vista a Bartimeo, Él entra a la ciudad de Jericó. El único que relata esto es Lucas. Ninguno de los otros evangelios lo relata. Entra a la ciudad de Jericó, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Oiga, este hombre quería conocer a Jesús. Y él hizo todo el esfuerzo por poder verlo. Como era pequeño de estatura y había personas más altas que él, le iba a ser imposible verlo. Pero él corrió delante, se subió a un árbol y comenzó a mirar. ¿Qué estás haciendo tú para conocer más de Cristo? Es una pregunta que debes llevarte contigo. ¿Qué haces tú para conocer más a Cristo? Para tener más de Él. Todo sacrificio que uno tenga que hacer para conocer más del Señor, para estar más cerca de Él, bien vale la pena. Amén. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, asistencia a la iglesia, comunión con los hermanos. Todo esto ayuda a conocer más a nuestro Maestro, a tener más de Él. Y aquí tenemos un ejemplo en Zaqueo. Le impedía su baja estatura ver al Señor, pero Él lo arregló subiéndose a un árbol. Y maravilloso, el Dios omnisciente ya conocía a Zaqueo. Y aunque Zaqueo no lo había visto, ya Jesús lo había visto. Y sube al árbol no pensando que Jesús lo iba a ver, sino que él iba a ver a Jesús. Pero Jesús levantó la vista y lo vio y lo llamó. Gloria a Dios. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
déjame decirte, tú puedes ignorar al Señor, puede que tú no sepas nada de Él, pero Él sabe todo de ti. Y donde quieras que esté, Él sabe dónde está. Sabe lo que estás haciendo en ese lugar. Sabes lo que estás pensando. Él sabe todo de nosotros. Él es el eterno. Él es el Dios omnipresente. Es el Dios omnisciente que sabe todo de nosotros. No nos podemos esconder de Él. Acuérdate, el Salmo 139. Aleluya. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. No solamente había podido conocer al Señor, ahora podía conversar con Él y conducirlo hasta su casa. ¡Qué privilegio, hermano! Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué un hombre pecador? Porque a pesar de ser judío, trabajaba para el Imperio Romano. Él colectaba los impuestos que cada judío tenía que pagar al imperio invasor. Por eso los publicanos eran odiados por el resto de los judíos. No los querían. Y no los querían en la sinagoga. Y les llamaban ladrones porque la mayoría de ellos no solamente cobraban el impuesto, sino que se echaban más a la bolsa. Daban a Roma lo que les pertenecía, pero se cogían lo demás. Por eso eran odiados. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gustaría que todos ustedes repitieran este versículo conmigo al unísono: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en lo que se había perdido, pon tu nombre. Yo pongo el mío. Jesús vino por mí. ¿No es maravilloso eso? ¿Cuántos pueden decir: Él vino por mí? Aleluya. Cuando estaba perdido me encontró y me dio vida eterna. Vino a redimir, vino a salvar. Después del versículo 11 de Lucas al 27, el Señor les dejó una parábola a los que iban con Él, especialmente a sus discípulos. No vamos a leerla. Vamos a entrar directamente ahora a la entrada, lo que conocemos como la entrada triunfal. El relato de Lucas. Aquí no aparece la palabra Hosana, ¿o sí? Vamos a leer. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Les recuerdo que estaban más bajos que el nivel del mar. Así que para ir a Jerusalén tenían que ir subiendo una cuesta bastante pronunciada. Iban subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Aquí iba a cumplir él una profecía de unos 500 años. Profecías de Zacarías capítulo 9, versículo 9.
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí tenemos mucha enseñanza. En primer lugar, un pollino cerrero. Nadie jamás había montado en él. Jesús iba a ser la primera persona. En todo en nuestra vida, Él debe tener el primado. En todas las áreas de nuestra vida, como creyentes, el Señor Jesucristo debe tener el primer lugar. ¿Lo entendió? ¿Cuántos aquí son del Señor? A ver, hombres y mujeres que son del Señor, que ya le entregaron su vida a Cristo. Ahora contesta la pregunta. ¿Tiene Él en tu corazón el primer lugar? En amor. ¿Es Él el primero? No puede haber otra cosa, hermano, que nosotros amemos más que al Señor. Y acuérdense del decálogo, los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él, el primero en nuestra vida. Aleluya. Lo segundo importante aquí es la humildad que Él siempre demostró. Como la profecía que acabamos de leer, justo y humilde, montando en un pollino, hijo de asna. David entró a Jerusalén en un caballo vidrioso, también Salomón. Era costumbre de los reyes de Israel entrar sobre el caballo más brioso que hubiera. Sin embargo, el Señor, en un pollino, en un asna, ni siquiera les pertenecía, se la habían prestado. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Después vamos a la primera, a la última cena, en el aposento alto. Después de haber cenado, después de haber cantado el himno, Él se levanta, toma un recipiente con agua, una toalla, y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Cuando Pedro se negó, le dijo: si no te dejas lavar por mí, no tienes parte conmigo. Le dijo: lávame, Señor, no solamente los pies, también todo el cuerpo. Y les dijo la razón por qué estaba haciendo aquello. Si yo, siendo el maestro, hago esto con ustedes, ¿qué quiso decirle? Que nosotros debemos imitar su humildad y estar dispuesto como Él a ser servidor y no servido. El orgullo no tiene parte en el corazón de alguien que dice ser un hijo o una hija de Dios, porque Él nos dejó ejemplo de humildad, de mansedumbre. Aleluya. Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Versículo 31. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así:
porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, se hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Era normal, ¿no? Ese pollino tiene dueño. ¿Por qué lo desatan? Imagínense que usted ve a alguien que está tratando de abrir su carro. Ese carro es mío, ¿qué estás haciendo? Porque ahora aquí no hay caballos, no hay asnos, solo carros. Versículo 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Conocían ellos al Señor? Lo cierto es que no dijeron nada más. Dejaron que se llevara el pollino. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Note que aquí la palabra Hosana no aparece, aparece en Mateo y en Marcos. Pero están citando aquí el Salmo 118, versículo 26. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria a Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hay muchas personas que no les gustan que alabemos a Dios, que se enojan si alabamos a Dios. Pero el Señor siempre tiene a aquellos que le alaben. Si otros fallan, Él levanta personas que sean capaces de poner en alto su nombre. No queramos nosotros en ninguna manera que otro lo alabe por nosotros. Yo quiero que Él reciba mis propias alabanzas. ¿Y tú qué dices? Cuando hay un orden en el culto público, naturalmente, pero en ese orden deben haber alabanzas. Alabanzas a nuestro Dios, porque para eso nos reunimos, para alabarlo. Oh, aleluya. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, y quiero detenerme aquí, hermano. Él estaba recibiendo el júbilo de la multitud, las alabanzas de la multitud. Pero recuerden que cuando comencé les dije que al salir de Jerusalén, ya él llevaba sobre sí aquella carga que puso delante del Padre en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y llevaba el sufrimiento por su ciudad amada, Jerusalén, conocida como la ciudad del gran rey, por David, y porque él va a reinar desde Jerusalén para toda la humanidad por 1000 años, en el milenio. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor, en su omnisciencia,
veía a una ciudad que lo rechazó y que lo iba a rechazar más aún, colgándolo en la cruz del Calvario. El juicio que dentro de unos 35 años después se iba a efectuar sobre aquella ciudad y sobre todos sus moradores. La destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Cuando los ejércitos romanos la rodearon, por 3 años la tuvieron rodeada. Y cuando por fin entraron, encontraron más de 1 millón de muertos por hambre, por sed, por enfermedades. Destruyeron sus muros, destruyeron el templo, araron sus calles y esparcieron a sus habitantes por todas las naciones del Imperio Romano. Jesús lloró por lo que le esperaba a Jerusalén y porque no fueron capaces de darse cuenta quién estaba entrando en aquel momento por sus puertas. Nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero estaban completamente ciegos. Mi amigo, mi amiga, tú que has cerrado el corazón al Señor y aunque has escuchado muchas veces posiblemente invitación a recibirlo como tu Salvador personal, no has querido hacerlo. Seguramente Jesús ha llorado por ti, sabiendo que si no te arrepientes, el final que vas a tener va a ser un final muy trágico, muy terrible, y una eternidad sin Dios en el infierno. No permitas que el Señor llore por ti. Haz que sea todo lo contrario, que se regocije cuando tú le abras el corazón y lo invites para que Él entre y te limpie de todos tus pecados y te dé vida eterna. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. A lo largo de mi vida cristiana, que ya son muchos años, cerca de 70, en mi largo ministerio de más de 61 años, me he dado cuenta, hermanos, que para toda nación, toda ciudad, toda persona, Dios tiene un día determinado, que si se desaprovecha ese día, va a ser tarde. Cuba tuvo una oportunidad a finales del año 50 y a comienzos del año 51, cuando un evangelista de aquí, de este país, fue enviado por Dios a Cuba y fue a las principales ciudades donde habían iglesias, porque había muy pocas iglesias evangélicas en ese entonces. De las asambleas de Dios había en La Habana, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo, muy pocas. Pero llegó un avivamiento con este evangelista. Un avivamiento grande, grande, grande. Tan grande que nuestro instituto bíblico tenía cada año de 7 a 10 estudiantes nada más. Y después del avivamiento, de todas partes pedían que les enviaran a alguien para que les predicara,
porque habían sido transmitidas aquellas campañas por radio, y la gente escuchaban de los milagros y querían que alguien fuera a predicarle. Y el evangelio corrió como un reguero desde occidente hasta oriente, en todas las principales ciudades y aún en pueblos pequeños llegó el evangelio antes que llegara la oscuridad del comunismo, que llegó en el año 59. Han tratado de apagar el avivamiento, no han podido. Pero ese fue el tiempo en que Dios dio para que Cuba conociera la verdad. Pasó en Argentina también, y pasó en muchos países donde hubo un brote grande de avivamiento, pero después fue apagándose. Y esto sucede a nivel de persona también. Dios da una oportunidad a una persona que posiblemente puede ser la última, y no se puede desaprovechar. No sé cuántos de ustedes son cristianos, muchos levantaron la mano, pero posiblemente hay aquí personas que todavía no le han abierto su corazón a Cristo. Quizás estás aquí porque alguien te invitó, o porque pasabas por aquí y entraste por curiosidad, sin saber que Dios te trajo a este lugar, siendo quizás la última oportunidad que vas a tener en tu vida de pasar de muerte a vida eterna. En mi primer año en el Instituto Bíblico, tuve 3 años internos, 52, 53, 54, y siempre el fin de semana nos mandaban a los distintos pueblitos, caseríos, de 2 en 2 estudiantes a predicar el evangelio. Cerca del Instituto Bíblico había un central azucarero, creo que ya no existe. Mandaron allí unos estudiantes, le habían prestado una casa, ellos estaban predicando, y llegó un joven a caballo, ebrio, que comenzó a burlarse de los que estaban predicando y los que estaban cantando, y trataba de impedir el desarrollo de aquel culto, pero ellos seguían. Salieron estos jóvenes a hablar con él y le dijeron: joven, entrega tu vida a Cristo. Y él comenzó a reírse a carcajada y salió en su caballo riéndose, y pasando la vía de ferrocarril de un tren cañero. Estaba tan borracho que no se dio cuenta que el tren estaba tan cerca, y esa noche mató al joven y al caballo, aquel tren. Seguramente se fue a la eternidad sin haberse preparado para la eternidad. Aquella noche Dios le dio una oportunidad que él desaprovechó, y fue la última oportunidad. Si este es tu caso, mi amigo o mi amiga, cuando se haga la invitación, no la desprecies. El Señor te quiere salvar hoy, te quiere dar vida eterna hoy, quiere perdonar tus pecados hoy, quiere cambiar tu vida hoy. No desprecies esta oportunidad, que no estás aquí por casualidad. Versículo 44 y terminamos. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Lo está leyendo? ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Le estaba hablando a Jerusalén. Efectivamente, 30 y pico de años después se cumplió esta profecía. Jerusalén fue destruida y sus habitantes fueron esparcidos
por todo el imperio romano conocido en aquel entonces. Pero pasaron 2000 años, 2000 años regados los judíos por todas las naciones del mundo gentil, de los países árabes, enemigos de los judíos, países católicos, enemigos de los judíos. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde más de 6 millones de judíos murieron. Todo porque sus antepasados no conocieron el tiempo de su visitación. Hasta 1948, en que las Naciones Unidas proclamó a Israel como una nación libre y soberana. Ahora, usted conoce la historia moderna de Israel. No han tenido un día ni una noche desde que fue proclamada como una nación que han gozado de paz, durmiendo con una metralleta debajo de la almohada por causa de sus enemigos. Varias guerras, Egipto, Jordania, Siria, se unieron para pelear contra Israel. Casi siempre vencieron, hasta la guerra de Yom Kippur, que se aprovecharon de que estaban celebrando esta fiesta y los agarraron dormidos. Y usted sabe las intifadas de los palestinos. Y ustedes saben también cómo la mayoría en las Naciones Unidas son enemigos de Israel. No lo quieren. Y ustedes saben que si no fuera por el veto de los Estados Unidos, ya hubieran sido destruidos. Pero el veto de los Estados Unidos impide que se lleven a cabo todas las condenas de las Naciones Unidas. ¿Pero hasta cuándo? Porque el hermano mayor que nos ha defendido hasta ahora se les está volteando con el presidente presente, que es pro musulmán. Esto no es un secreto. ¿Sí me están entendiendo? Y llegará el momento en que aparecerá el anticristo. A Israel no le quedará más remedio que hacer un pacto de paz con el anticristo, quien después vendrá en la gran tribulación a destruir nuevamente a Jerusalén y a tratar de acabar con el pueblo judío. Pero entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo para establecer su reino milenial. Tanto sufrimiento de más de 2000 años porque no conocieron el tiempo de su visitación. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Posible que en este lugar hay personas que sin saber que fuiste tú, están aquí escuchando tu palabra, porque tú les estás dando esta oportunidad de que conozcan el tiempo de su visitación. Trata con ellos, con ellas. Revélales que Jesucristo es el Señor. Redargúyeles de pecado.Ínstales a que te abran el corazón para que tú entres, lo limpies, les des vida eterna y mores en ese corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras
Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.